Este video es una obra de análisis reflexivo basada en informaciones públicas, proyecciones documentadas y opiniones ampliamente debatidas en los medios y en foros internacionales. Los nombres mencionados se refieren a figuras públicas citadas en fuentes abiertas. Esta producción tiene como único objetivo fomentar el pensamiento crítico y la preparación estratégica ante las transformaciones en curso. Examina todo. Retén lo que es bueno. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en un tema que, francamente, dejará tu mente en completo estado de shock. Estamos frente a coincidencias tan perturbadoras que desafían cualquier explicación racional. Es verdad, Adán. Lo que descubrimos en las últimas semanas es simplemente aterrador. ¿Alguna vez te has preguntado si libros escritos hace más de un siglo podrían predecir con exactitud el futuro de líderes mundiales como el presidente Donald Trump y el Papa León XIV? Parece ciencia ficción, pero las evidencias son impresionantes. Es verdad, Eva. Lo que descubrimos en las últimas semanas es simplemente aterrador. ¿Alguna vez te has preguntado si libros escritos hace más de un siglo podrían predecir con exactitud el futuro de líderes mundiales como el presidente Donald Trump y el Papa León XIV? Parece ciencia ficción, pero las evidencias son impresionantes. Es verdad, Adán. Lo que descubrimos en las últimas semanas es simplemente aterrador. ¿Alguna vez te has preguntado si libros escritos hace más de un siglo podrían predecir con exactitud el futuro de líderes mundiales como el presidente Donald Trump y el Papa León XIV? Parece ciencia ficción, pero las evidencias son impresionantes. Eva, muchas personas pueden pensar que estamos exagerando, pero después de analizar diversos documentos históricos y publicaciones antiguas, encontramos patrones que son imposibles de ignorar. Estamos hablando de obras literarias que parecen haber anticipado eventos actuales con una precisión aterradora. Nuestro primer caso impresionante involucra una serie de libros infantiles escritos a finales del siglo XIX por un autor americano llamado Ingersoll Lockwood. En 1889 y 1893 publicó dos libros sobre un joven aristócrata alemán llamado Baron Trump. Sí, escuchaste correctamente, Baron Trump. Lo que hace esto aún más sorprendente es que el actual hijo del presidente Donald se llama justamente Baron Trump. Y no termina ahí. En las historias escritas hace 136 años, el joven Baron Trump vive en un lugar llamado Castle Trump, y es descrito como un niño arrogante y extremadamente inteligente. El personaje Baron Trump de las historias tiene un mentor llamado Don, diminutivo de Donald. En las aventuras, ese mentor guía al joven Baron en jornadas fantásticas, incluyendo un viaje al interior de la Tierra a través de un portal en Rusia. Las similitudes son simplemente impresionantes. Estoy de acuerdo, Eva. Es como si Lockwood hubiera tenido una visión del futuro. Y lo más perturbador es que además de los libros sobre Baron Trump, en 1896, el mismo autor escribió 1900 or The Last President, que cuenta la historia de Nueva York en tumulto después de que un candidato outsider y populista llegara al poder en la Casa Blanca. Exactamente. En el libro, la Quinta Avenida es descrita como el epicentro de ese caos. ¿Y dónde se encuentra la famosa Trump Tower? En la Quinta Avenida de Nueva York. Además, el libro describe protestas generalizadas contra ese presidente outsider muy similares a las que ocurrieron después de la victoria de Donald en 2016. El libro también afirma que ese presidente sería el último presidente. Algunos interpretan esto como una predicción de que Donald Trump podría intentar permanecer en el poder más allá de lo permitido constitucionalmente, quizás en un tercer mandato, lo que cambiaría fundamentalmente la democracia americana. Muchas personas están especulando sobre esto, especialmente considerando que en algunos meetings el presidente Donald ya ha bromeado sobre gobernar por 12 o 16 años en vez de los 4 u 8 años tradicionales. ¿Será que él realmente sería el último presidente? Esa es una cuestión inquietante. Pero la trama se vuelve aún más extraña cuando investigamos la posible conexión entre la familia Trump y Nikola Tesla,
uno de los mayores inventores de la historia y conocido por sus ideas revolucionarias sobre electricidad y comunicación inalámbrica. La conexión Tesla es posiblemente el elemento más bizarro de esta historia. Tras la muerte de Nikola Tesla en 1943, el gobierno americano confiscó todos sus documentos y trabajos debido a su potencial valor estratégico. ¿Y adivina quién fue designado por el gobierno para analizar esos documentos? John Trump, tío del presidente Donald. Es increíble cómo las piezas se encajan, ¿verdad? John Trump era profesor del MIT, una de las más prestigiosas universidades de tecnología del mundo, y fue oficialmente encargado de examinar los trabajos de Tesla. Para muchos teóricos, esto plantea la posibilidad de que la familia Trump tuvo acceso a tecnologías avanzadas, incluyendo teorías sobre viaje en el tiempo. Algunos especulan que John Trump podría haber descubierto proyectos para una máquina del tiempo en los documentos de Tesla y compartido esa tecnología con la familia. Y lo más curioso es que el nombre completo del presidente Donald es Donald John Trump, casi como si llevara el legado de su tío. Esta teoría gana aún más fuerza cuando consideramos que los creadores de la película Regreso al Futuro afirmaron que el personaje Biff Tannen, que usa una máquina del tiempo para hacerse rico, fue inspirado en el presidente Donald. De acuerdo con un artículo de The Guardian, los guionistas confirmaron esta inspiración. Y hay más. En la película Regreso al Futuro 2, el Biff Tannen rico tiene un bastón con un puño similar al gesto que hizo el presidente Donald cuando sufrió un atentado recientemente. Son tantas coincidencias que es difícil creer que todo sea obra del azar. Sin duda, Eva, la teoría del viaje en el tiempo puede parecer absurda a primera vista, pero cuando miramos todas estas conexiones, los libros de Byron Trump, la relación con Tesla, las referencias en Regreso al Futuro, es difícil no preguntarse si existe algo mayor detrás de todo esto. Y la trama se vuelve aún más densa cuando incluimos otra predicción sorprendente. En 1952, el Dr. Wernher von Braun, el famoso científico alemán que ayudó a crear la NASA, escribió un libro llamado Project Mars, A Technical Tale. En ese libro, predijo que el líder de la primera colonia humana en Marte se llamaría Elon. Eso es absolutamente impresionante. Elon Musk, el fundador de SpaceX y dueño de Tesla Motors, nació apenas en 1971, casi 20 años después de esa predicción, y hoy es justamente el hombre al frente de los planes de colonización de Marte y socio cercano del presidente Donald. Pero si las predicciones sobre el presidente Donald son inquietantes, las profecías sobre el Papa León XIV son aún más perturbadoras. En 1996, el padre Malachi Martin, un ex jesuita que trabajó en el Vaticano y tenía acceso privilegiado a los archivos secretos, publicó un libro llamado Windswept House, a Vatican Novel. Malachi Martin era una figura impresionante. Nacido en Irlanda en 1921, era un intelectual brillante que dominaba 12 idiomas, incluyendo latín, hebreo, arameo y griego. Trabajó en el Vaticano durante el Concilio Vaticano II como asesor del cardenal Augustin Bea y tuvo acceso directo al Papa de la época. Lo que hace tan perturbador su libro Windswept House es que, aunque se presenta como ficción, el propio autor afirmó que el 80% del contenido estaba basado en hechos reales. Y el libro comienza con una descripción impactante de un ritual satánico realizado en la Capilla de San Pablo, en el Vaticano, el 29 de junio de 1963. El libro describe este ritual, la intronización de Lucifer, y presenta a altos funcionarios de la Iglesia, cardenales y arzobispos, haciendo juramentos firmados con su propia sangre, conspirando para destruir la Iglesia desde dentro. Martin afirmó en entrevistas posteriores que ese ritual realmente ocurrió. En una entrevista al programa de radio Coast to Coast con Art Bell, Martin fue cuestionado directamente si ese ritual descrito en el libro era real o ficción. Su respuesta fue impactante. Confirmó que el ritual realmente ocurrió. Y curiosamente, pocos años después de esa revelación, Martin murió en circunstancias misteriosas en 1999. Lo más perturbador es que Malachi Martin nunca se retractó de sus afirmaciones de que la escena en Windswept House estaba basada en un ritual satánico real en el Vaticano en los primeros días del reinado del Papa Pablo VI, ni de que existe una conspiración satánica generalizada dentro de la Iglesia Católica.
El libro habla sobre una conspiración diabólica para destruir el Vaticano, donde fuerzas globalistas estarían intentando subvertir el catolicismo para consolidar un nuevo orden mundial. Y lo más aterrador, sugiere que un último papa sería el representante final de estos grupos globalistas. Ahora, en 2025, tenemos el ascenso del primer papa americano de la historia, Robert Francis Prevost, que eligió el nombre de León XIV. Antes de su elección, era prefecto del dicasterio para los obispos, y es el 267º obispo de Roma. La pregunta que muchos están haciendo es, ¿será él el último papa profetizado? Además del libro de Malachi Martin, existe otra profecía antigua que ha causado gran preocupación entre los católicos, la llamada Profecía de los Papas, atribuida a San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XII. Esta profecía consiste en una serie de 112 frases cortas y criptográficas en latín que supuestamente predicen todos los papas de la Iglesia Católica. Lo que hace tan perturbadora esta profecía es que, según muchos intérpretes, el Papa Francisco habría sido el penúltimo papa de la lista, y ahora León XIV sería el último, descrito como Pedro el Romano. La profecía final completa dice: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, que alimentará su rebaño en medio de muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará a su pueblo. Aunque el nombre elegido por Robert Francis Prevost haya sido León XIV y no Pedro, algunos teóricos señalan que su nombre de bautismo, Robert, puede ser una derivación de Pedro en algunas interpretaciones. Además, tiene ascendencia italiana por parte de padre, lo que podría conectarlo a la descripción romano. Es importante notar que muchos historiadores consideran esta profecía una falsificación del siglo XVI y la Iglesia Católica no tiene posición oficial sobre ella. Como dice el historiador papal Anura Guruge, el hecho es que Malaquías es un santo católico, así que algunos católicos atribuyen cualidades mágicas o espirituales a la visión. Lo que tienden a no comprender es que, muy probablemente, todo es una falsificación. Pero incluso siendo potencialmente una falsificación, no podemos ignorar las extrañas coincidencias, especialmente cuando consideramos que León XIV está asumiendo el papado en un momento de gran turbulencia global, con conflictos geopolíticos intensificándose y desafíos sin precedentes para la Iglesia. Y lo que hace todo aún más intrigante es la posible conexión entre León XIV y el ritual satánico descrito en el libro de Malachi Martin. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que podría haber un vínculo entre ese ritual de 1963 y el actual Papa, que nació en 1955 en Chicago y tiene parte de su formación ligada a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significan todas estas profecías y coincidencias para el futuro de la humanidad? Si el presidente Donald realmente fuera el último presidente, como predijo el libro de Lockwood, y si León XIV fuera el último papa, como sugieren las profecías de San Malaquías, ¿estaríamos acercándonos a una transformación fundamental en el orden mundial? Es una pregunta perturbadora, Eva. Algunas interpretaciones sugieren que estamos entrando en una era de grandes tribulaciones, quizá incluso acercándonos a lo que muchas tradiciones religiosas llaman el fin de los tiempos. Otros ven estos cambios como parte de una gran reestructuración de las instituciones globales. Lo que sabemos con certeza es que vivimos tiempos sin precedentes. El ascenso simultáneo de figuras tan controversiales y poderosas como el presidente Donald y el Papa León XIV, ambos aparentemente profetizados en obras antiguas, no puede ser ignorado como mera coincidencia. Además, la proximidad entre estos dos líderes es notable. El presidente Donald publicó un mensaje en las redes sociales felicitando al primer papa nacido en EEU. Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor darse cuenta de que él es el primer papa americano. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país!
Algunos analistas sugieren que esta convergencia de poder, un presidente americano potencialmente buscando un tercer mandato sin precedentes y el primer papa americano de la historia, podría representar el surgimiento de un nuevo orden mundial, quizá incluso la realización de las predicciones contenidas en los libros que analizamos hoy. Lo que es aún más intrigante es que tanto el presidente Donald como el Papa León XIV enfrentan resistencias significativas dentro de sus propias instituciones. Muchos demócratas y republicanos tradicionales se oponen al estilo de liderazgo del presidente Donald, mientras que el Papa León XIV enfrenta desafíos de facciones conservadoras y progresistas dentro de la Iglesia. El papado de León XIV también surge en un momento de tensión entre el Vaticano y la administración Trump. Algunos meses antes de morir, el Papa Francisco emitió una carta a los obispos americanos condenando el enfoque del presidente respecto a la inmigración. ¿Continuará León XIV esta postura o cambiará el rumbo de las relaciones? Y no podemos olvidar la conexión con Elon Musk, que parece haber sido predicho en el libro de Wernher von Braun como el futuro colonizador de Marte. En un contexto donde el cardenal americano Robert Francis Prevost fue elegido y será conocido como Papa León XIV, el primer papa nacido en los Estados Unidos, y donde Musk se acerca al presidente Donald, estamos viendo una convergencia de poder sin precedentes. Es como si todas estas figuras, el presidente Donald, el Papa León XIV y Elon Musk, estuvieran de alguna forma conectadas por un hilo invisible que atraviesa el tiempo, uniendo profecías antiguas con la realidad actual. Quizá estemos presenciando la conclusión de un plan a largo plazo que trasciende generaciones. O quizá, como dirían los escépticos, estemos simplemente viendo patrones donde no existen, atribuyendo significado a coincidencias aleatorias. Pero incluso los escépticos tendrían que admitir que la cantidad de coincidencias involucrando a estas figuras es, como mínimo, extraordinaria. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: vivimos tiempos extraordinarios que parecen cumplir antiguas profecías. Y ante el ascenso de estas figuras poderosas, cada uno de nosotros debe estar vigilante y preparado para las transformaciones que pueden estar por venir. ¿Y tú, qué piensas de todas estas conexiones? ¿Crees que las profecías de los libros sobre el presidente Donald y el Papa León XIV son meras coincidencias o señales de un plan mayor en marcha? Deja tu comentario abajo y participa en esta fascinante discusión. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal para más análisis como este. Y para terminar, dejamos una pregunta para reflexionar. Si libros escritos hace más de un siglo pudieron predecir con tanta precisión a los líderes de hoy, ¿qué podrían estar diciéndonos los libros actuales sobre el futuro que aún está por venir? Piensa en eso. Gracias por ver. No olvides dejar tu like, compartir este video y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.